una palabra, una reflexión que el Señor pone en mi corazón compartir el día de hoy es Juan 3:16 y dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, al único, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Y por qué? Porque en estos días atrás Dios ha estado ministrando mucho mi corazón. Dios ha estado hablando de manera personal a mí acerca de lo que es ganar almas, acerca de la importancia de creer en Dios, confiar en Dios, depender de Él, de amarlo solo a Él. Y en este transcurso de los días me da mucha risa con Dios, porque a mi esposo se le ocurrió poner La Pasión de Cristo y estuvimos en una noche familiar mirando la televisión, mirando la película y el Señor me recordaba a ti y miraba si a lo mejor es una película, a lo mejor es algo actuado, a lo mejor tú sabes que la persona que está personificando a Cristo es una persona que está actuando el papel, pero gloria a Dios por todo eso, porque a causa de eso esta persona y cierta gente se acercó y ahorita le están sirviendo a Dios como pastores, evangelistas, misioneros. Sabemos que esta película fue de bendición, pero ¿qué hay detrás de todo esto? Y yo le decía, Señor, se puede mirar como una escena, se puede mirar como algo sobreactuado o actuado, pero más sin embargo es algo nos estaba hablando y nos estaba recordando el amor tan grande. Y dice, que dio a su Hijo unigénito, al único, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y todo lo que el Hijo de Dios tuvo que padecer para que nosotros no nos vayamos a una condenación. Y eso es algo que uno comparte, que uno predica, que uno testifica cuando anda evangelizando y uno quisiera que la gente aceptara a Cristo en el momento, uno quisiera que la gente se acercara a los pies de Cristo, uno quisiera que la gente viniera, uno quisiera que la gente hiciera tanto, pero a veces digo, Señor, ¿qué es lo que hay? ¿Qué más se tiene que hacer? Y uno les dice, les predica, pero sabemos que todo eso con la ayuda de Dios a través de la oración se pueden hacer muchas cosas. Dice, de tal manera amó Dios al mundo. Y dice, este versículo revela el corazón y el propósito de Dios, el amor de Dios. Basta abrazar a todas las personas, es decir, al mundo. Dios ha dado a su Hijo como una ofrenda por el pecado sobre la cruz. La expiación, la muerte procede de corazón amoroso de Dios. Y no fue algo que se le obligó a hacer, sino que fue el del corazón. El creer incluye elementos principales, un convencimiento pleno de que Cristo es el Hijo de Dios y el único Salvador de la humanidad perdida, una comunión con Cristo que incluye entrega y obediencia, una absoluta confianza de que Cristo puede y quiere llevar al creyente a la salvación y a la comunión con Dios. Y no se pierda, suele ser una palabra olvidada del versículo 16 y dice, no indica la muerte física, sino la terrible realidad de un castigo eterno. Dios no quiere que ninguno de sus hijos nos perdamos. Dice, vida eterna es el regalo de Dios para todo el que nace de nuevo. Y dice, eterna, y se emplea no solo para expresar la perpetuidad, sino también la calidad de vida, una vida divina que libera del poder del pecado y de Satanás y que saca al ser humano de lo terrenal para que pueda conocer a Dios. Dios no quiere que nadie se pierda, porque Dios es amor. Dios nos ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y aquí dice, es el amor de Dios. Dice, el amor de Dios es simplemente una actitud de afecto y calidez. ¿Qué es el amor de Dios? Y la Biblia nos habla constantemente de la importancia del amor en nuestras vidas. Incluso nos dice que Dios es amor. Las escrituras nos exhortan a buscar la perfección del amor de Dios en nuestras vidas. Pero ¿qué es el amor de Dios exactamente y cómo lo podemos desarrollar? ¿Es posible amar como Dios lo hace?
Algunas personas describen este tipo de amor como algo de a gratis o como que lo tienen que hacer, pero es el amor de Dios, de dónde proviene su amor divino. Y él dice que es un sentimiento exclusivamente humano que no se puede reducir a un producto de evolución. Es algo que proviene directamente de nuestro Creador. Y como dice Génesis 1:26, Dios creó al ser humano a su imagen, a su semejanza. Y dado que tenemos la capacidad de amar y fuimos creados a su imagen, ¿quién más que Él podría ser esa fuente de amor? Y Jesucristo, cuando vino a la tierra como Dios en carne, nos dejó el ejemplo perfecto del amor de Dios. Al día anterior a su dolorosa flagelación y su muerte en la cruz, Cristo describió el amor más grande que un humano puede expresar, diciendo: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y aquí dice: de tal manera amó Dios al mundo. Nosotros somos amigos de Dios. Dios nos ama como sus hijos. Dios nos ama como sus amigos. Dios quiere lo mejor para nosotros. Pero si bien este tipo de amor es admirable, el amor de Dios va mucho más allá. Como Cristo también explicó en los comienzos de su ministerio, amar a nuestros amigos no es más, no es suficiente para tener el amor de Dios. Y el amor de Dios es en una magnitud tan grande. Y dice que en Mateo 5:43, oíste que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero dice: yo os digo, amar a nuestros enemigos, santo Dios, y bendecir a los que nos maldicen, hacer bien a los que nos aborrecen y orar por los que nos ultrajan y nos persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que aman, ¿qué recompensa vamos a tener? ¿No hace también lo mismo la gente pecadora? Pero no solo lo predicó, sino que lo practicó. Y al ser el único ser humano libre de pecado, limpio, puro y santo, nuestro Señor Jesucristo no merecía morir, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Por el contrario, estaba en todo su derecho de pedir vida eterna. Sin embargo, Cristo decidió sacrificarse por nosotros y dijo a su Padre que daría su propia vida para pagar por los pecados de sus amigos, y lo que es más, los de sus enemigos también. Y estamos en un tiempo, estamos en una sociedad, estamos en un mundo, estamos en una en una manera de vivir en donde estamos diciendo: el que me la hace, me la paga. Si tú me la hiciste, tú me la vas a pagar. Si tú me dañaste, tú vas a sufrir. Si tú me hiciste esto, tú la vas a pagar. Te perdono, pero no me olvido. Y nos recordamos, pero ¿y dónde queda Juan 3:16? Dio a su único hijo, no solamente por aquellos que eran libres de pecado, sino por los pecadores, no solamente por sus amigos, sino por sus enemigos también. Y este ejemplo es indispensable para comprender el amor de Dios, aún en la agonía de su crucifixión. Y mientras sus enemigos lo mataban, Cristo pidió por ellos diciendo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Sería usted y yo capaces de amar de esta manera? Es un signo de interrogación. Sin duda, este tipo de amor es una de las cosas más difíciles de desarrollar, pero la recompensa vale la pena. Y aún hay más que decir sobre el amor de Dios. Dios es amor, y es el amor altruista suficiente. Sacrificarse uno mismo por el beneficio de los demás es una de las expresiones más grandes y más puras de amor. ¿Y qué mejor ejemplo de amor que dar la vida por alguien más? ¿Usted y yo estaríamos dispuestos a dar nuestra vida por la causa de alguien más? ¿Usted y yo estaríamos dispuestos a dar la vida por aquel pecador? ¿Usted y yo estaríamos dispuestos a dar la vida por aquel que necesita de Dios y que está a punto de irse a una condenación? Y a causa de mi sacrificio, esta persona puede ser salva, puede irse a la vida eterna con Cristo. ¿Nosotros seríamos capaces de hacer eso, de dar eso?
Es una interrogante, que en el momento podríamos decir que sí, en el momento, ahorita, pero ya cuando se tenga que llevar a cabo somos cobardes para hacerlo. Corintios 1:13, primera de Corintios 13:3 dice que el apóstol Pablo nos explica que el hecho de dar la vida por alguien no implica que tengamos el amor de Dios. Y dice, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Podemos decir que sí, podemos hacer mil cosas, podemos hacer mil actitudes, podemos tener mil acciones, pero si no tenemos amor al hacerlo, de nada nos sirve. Estar dispuestos a sacrificarnos por los demás, aún al punto de dar la vida, es uno de los requisitos para desarrollar el amor de Dios, pero no es suficiente. Se requiere aún más que esto. ¿Cómo puede ser posible? ¿Y cómo se desarrolla el amor de Dios en nosotros? Muy pocas personas en el mundo entienden este plan divino, entienden este plan de Dios. Dice, en pocas palabras, comienza con el ofrecimiento de la vida eterna para todo ser humano. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Como vemos, Dios expresa su amor al darnos la posibilidad de formar parte de su familia y vivir eternamente en su presencia. ¿Qué espera Dios de nosotros? Que sigamos los pasos de Jesucristo y desarrollemos el mismo amor que Él tuvo, que el Señor encamine nuestros corazones al amor de Dios, a la paciencia de Cristo, como Pablo bien nos aconseja. Pero ¿en qué consiste esta transición? Reconocer que Dios existe, reconocer que en su palabra es la palabra de Dios y por ende debemos estudiar su palabra y obedecerla. Y eso es algo que siempre, todo el tiempo, uno va a estar recalcando. Estudie la palabra de Dios, porque aquí de esta palabra mana la vida eterna, mana el consejo, mana la sabiduría, está todo lo que nosotros necesitamos. Y en esta palabra se encuentra el amor de Dios para con el pueblo, para con nosotros, obedecerla, estudiarla, y el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en Él. Y a veces decimos que somos cristianos, pero ni la palabra leemos. Jesucristo expresó el amor de Dios, no solo muriendo por la humanidad, sino también viviendo para nosotros. En nuestro caso, expresar este tipo de amor significa vivir como Él vivió, apartarse de lo que Él se apartó, caminar en lo que Él caminó, seguir sus pisadas, seguir sus huellas, ser unos verdaderos discípulos de Cristo. Y eso es algo que Dios ha estado hablando de un tiempo para acá dentro de esta iglesia, ser discípulos, caminar lo que Él caminó, vivir lo que Él vivió, vivir como Él vivió. Dice, cuando uno de los líderes judíos le preguntó cuál era el mandamiento más importante, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primer y más grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y de estos dos mandamientos depende toda la ley. Y con esta respuesta Cristo sintetizó la esencia de los 10 mandamientos. Y aquí dice que los primeros 4 describen formas prácticas presentes en nuestro diario vivir, en que expresamos amor a Dios cuando nuestro corazón, nuestra mente y alma están enfocados en amar al Creador. Y los 6 últimos describen cómo debemos expresar amor hacia los demás, ya sea con nuestros pensamientos o con nuestras acciones. Santo, y aún en nuestro pensamiento tenemos que amar a nuestro prójimo. En otras palabras, los mandamientos de Dios son su amor en acción, tanto el amor que debemos expresar a Él como el que debemos expresar a los demás. Sus leyes nos ayudan a comprender y practicar su amor en nuestra vida. Vivir por quien amamos. Por increíble que parezca, Dios espera que alcancemos la perfección, llegando a tener el mismo amor que Jesucristo tiene, un amor tan grande,
tan grande que lo llevó a morir no solo por sus amigos o sus futuros seguidores, sino por la humanidad entera. Aún lo llevó a guardar los mandamientos de Dios a la perfección durante toda su vida. Y este es el tipo de amor que nosotros como discípulos debemos desarrollar, y hacerlo debería ser el propósito de nuestras vidas. Si bien es cierto que nunca lograremos ser perfectos en amor como Dios es, en esta vida Dios quiere que esa sea nuestra meta. Y el camino hacia el amor de Dios requiere de nuestra dedicación para conocer y obedecer su palabra. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. ¿Conocemos realmente su palabra o solo creemos conocerla? En el mundo los actos heroicos de amor y sacrificio son recompensados con medallas, premios, honores o incluso monumentos. Pero Dios nos ofrece algo mucho más grande. Dios nos ofrece la recompensa de pasar una vida eterna con Él. Vivir, vivir su palabra, guardar sus mandamientos, eso es el amor de Dios, vivir a la manera de Él, seguir sus pisadas, seguir sus huellas, seguir su ejemplo. Y ya para terminar, otras formas de decir que Dios es amor. Algunos ejemplos: Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. 16:27 dice, pues el Padre mismo os ama. Y primera de Juan 3:1 dice, donde el apóstol Juan nos habla del amor de Dios, diciendo, mirad cuál el amor nos ha dado el Padre. Y esas son solo pequeñas muestras de muchas palabras, muchas escrituras que reiteran esta característica fundamental de la naturaleza de Dios. Dios es amor y expresa su amor hacia con nosotros de diferentes maneras. ¿Qué significa Dios es amor? Los expertos han tratado de explicarlo describiendo a Dios como bondad pura. O como leemos en un fragmento de la palabra que dice, Dios es fundamental y esencialmente amor, no simplemente amoroso. Sin embargo, ningún experto nos habla el propósito de Dios, lo que su naturaleza, el amor le ha motivado a hacer. Y de hecho, el propósito por el cual nos creó es la mayor expresión de su amor hacia con nosotros, la humanidad. Y el propósito de Dios, la increíble verdad de lo que Dios está haciendo por el amor que siente por nosotros, es revelada en uno de los versículos grandes. Y en primera de Juan 3:1 dice, el apóstol Juan dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Dios creó a la humanidad con el propósito de que seamos sus hijos y conformemos su familia, y quiere una familia para compartir su naturaleza. Y en 2 Corintios 6, 17, 18, Pablo nos habla de este increíble hecho cuando escribe, por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo recibiré y seré para vosotros por Padre, y vosotros serán mis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. El amor del Padre, el plan de salvación que Dios tiene para nosotros es ofrecer a cada uno la oportunidad de llegar a ser su hijo. Dios es amor y el amor es la esencia de su carácter en todos y cada uno de nosotros. El amor de Dios, el propósito, el por qué Jesús murió por nosotros, porque Dios dio a su único hijo por aquellos que eran sus amigos, sus enemigos. Dios quiere que sigamos sus huellas, Dios quiere que sigamos sus pisadas. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Podemos decir que el amor de Dios, la fidelidad, la bondad, pero lo único que Dios quiere es que sigamos sus huellas, sigamos sus pisadas, confiamos y nos apartemos de aquello que nos aparta de creer y de confiar en Dios.
Dice, de tal manera amó Dios al mundo y revela el corazón y el propósito de Dios. Y dice que basta abrazar a todas las personas, a todo el mundo. Dice que Dios dio a su Hijo como una ofrenda por el pecado sobre la cruz. Dios nos ama y Dios quiere lo mejor para nosotros. Y esta es una pequeña y corta reflexión que Dios puso en el corazón compartir el día de hoy, porque yo sé que es de mucha bendición y yo sé que en estos tiempos estamos pasando por tiempos difíciles, tiempos de duda, tiempos de angustia, tiempos de desesperación, tiempos donde vivimos gente que vive solamente en el yo. Días atrás estaba escuchando testimonio de gente de Venezuela que como todo lo que tuvieron que pasar y nos contaban de esa famosa selva del Darién. Y nos decían unas personas, dice hermana, literalmente veníamos caminando y caminando no sentíamos ni en qué momento nos estábamos haciendo del baño, dice, literalmente de todo, pipí, popó, pupú, dice, y caminábamos y llega un momento, dice que hay un bache, un trayecto donde literalmente todo es un fandango, es un camino lodoso, dice, donde literalmente tú no, lo que pisas, dice, ya no es ni tierra, ya no es ni lodo, literalmente estás pisando gente que ha quedado ahí. Dice, llegó un punto donde en la madrugada teníamos que dormir, dice, no dormíamos porque como es la famosa selva, es una de las más peligrosas, y dice que en todo ese camino siempre venían clamando a Dios y siempre venían recordando este versículo, Juan 3:16, y lo venían, y ese era yo creo que eso era lo que más recitaban en el camino, era la oración que ellos tenían, y decían, Señor, en tus manos estamos, tú nos amas, llévanos con bien, permítenos llegar, esto y lo otro, y digo, gloria a Dios, hermana, tremendo testimonio, pero acuérdese de esa palabra que usted misma me está diciendo, que venía clamando en medio de ese camino, en medio de la angustia, en medio de la desesperación, le clamaban a un Dios todopoderoso y ese Dios las tiene aquí con vida. Y dice que literalmente, dice que miraban cosas y dice que era algo horrible. Hay gente que tarda días, hay gente que tarda meses, hay gente que tarda semanas en cruzar todo eso a causa de que se sienten imposibilitados de cruzar esa selva, la famosa selva, ya le apodan la selva de la muerte. Pero entonces a lo que voy, acuérdate del amor tan grande que Dios tiene para ti. Si Dios te ha permitido estar en esta nación, bendita nación. ¿Y por qué bendita? Porque aquí es donde hemos conocido a un Dios todopoderoso. Nunca, nunca, nunca te apartes de Él. Ama a Dios con todo tu corazón. Ser cristiano es la cosa más hermosa que tú puedes experimentar en tu vida. Y cuando tú tengas oportunidad, predique y comparte de esta palabra a aquellos que lo necesitan. Recuérdales el amor de Dios, el sacrificio que tuvo que pasar el Hijo de Dios a causa de ti, a causa de mí y a causa de aquellos que aún están en el mundo. Que Dios te bendiga y nos escuchamos aquí la próxima semana.